clases de Hechos. No estamos estudiando versículo por versículo, pero usted sí está leyendo versículo por versículo. Por lo tanto, si acaso usted llega a un punto en donde usted tiene alguna curiosidad o tiene alguna pregunta concerniente de lo que está escrito ahí, anótelo. Le sugiero, ¿verdad?, que en su Biblia ponga la pregunta. Ponga ahí, ¿verdad?, ¿qué se refiere esto? ¿O qué quiere decir esto? Para que cuando lleguemos ya a ese punto, usted pueda levantar la mano y pueda hacer la pregunta. Pero si acaso no tiene preguntas, pues vamos a seguir solamente estudiando las cosas que hemos sacado, extraído del texto áureo que estamos estudiando, para que las podamos ver, comentar un poco y luego así tener una perspectiva, un panorama de toda la lección que hemos estudiado. Solo que vuelvo a preguntar, ¿tiene alguna pregunta o comentario de las clases que hemos estudiado anteriormente? La clase de esta mañana es la iglesia de Antioquía. Y Hechos capítulo 11, versículo 19 hasta el 13, versículo 3. Y hay varias cosas que nosotros vemos en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted leyó Hechos capítulo 11 y versículo del 19 al 26, ¿qué es lo que más sobresale en estos versículos? Número 1, la iglesia de Cristo fue saturada con el favor de Dios. ¿Que no es así? Es lo que usted lee ahí. La iglesia de Cristo fue saturada con el favor de Dios. Y estos son los versículos 26 del 11 al 26. Segundo, cuando usted lee los versículos 17, o más bien 27 al 30, lo que usted va a encontrar en estos versículos, 3 versículos, es que la iglesia de Antioquía fue una iglesia misericordiosa. Tenían todas las cosas de un solo corazón, ¿verdad? Y se ve otras cosas que vienen a demostrar la misericordia de esta iglesia. Claro que vamos a estar viendo otras cositas que ocurren aparte de esto ahí en estos versículos. Pero luego miramos Hechos capítulo 13 y versículo 1 y miramos allí que la iglesia de Antioquía fue ¿qué? Una iglesia imparcial. ¿Por qué se dice que fue una iglesia imparcial? Porque ahí da una lista de varias personas. Y miren quiénes son estas personas. Y miren la manera en cómo trabajaron en armonía, en unidad, uno con el otro. Miramos la imparcialidad que se encuentra en esta congregación. Y los versículos 2 y 3 miramos nosotros que la iglesia de Antioquía fue una iglesia misionera. Porque inmediatamente miramos nosotros que el Espíritu Santo dice, pónganme aparte ¿a quién? A Bernabé, a Pablo y a Bernabé, para que van a salir a hacer obra misionera, ¿verdad? Una iglesia misionera. Pero que entonces cuando leemos los textos del 11 al Hechos capítulo 13, versículo 3, nos damos cuenta que la iglesia de Antioquía fue una iglesia saturada con el favor de Dios, fue una iglesia misericordiosa, fue una iglesia imparcial y fue una iglesia una iglesia misionera. Y esto es lo que habla ahí el texto. Ahora bien, miramos nosotros que en nuestra primera pregunta que se hace ahí, ¿verdad? Es de que ¿qué es lo que miramos nosotros que hacen esta gente que fue esparcida hasta Venecia, Chipre, ¿verdad? Antioquía? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que este grupo de personas hicieron que se viene a describir como el favor de Dios? Hicieron congregaciones, iban hablando la palabra de Dios. Iban hablando la palabra de Dios. Y poniendo las congregaciones en las partes que andaban ellos. Ok. Dice ahí, ¿verdad? Se anunciaba el evangelio de Cristo, ¿verdad? De Jesús.
¿Qué quiere decir estas cosas? Y noten que la gracia aquí, en la pregunta número 1, la palabra gracia, es la palabra charis, ¿verdad? La griega, que quiere decir que favor, ¿verdad? Favor de Dios. ¿Y cuál fue el favor de Dios? ¿Cuál fue el favor de Dios que demostró en estas áreas, especialmente en la iglesia de Antioquía? El favor de Dios fue que les dio el perdón de pecado, ¿verdad? Amén. Ese fue el favor de Dios. Sí. El favor de Dios fue de que esta gente que escuchó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta gente que se le predicó el Evangelio, fue una gente obediente que vino a cumplir, y la semana pasada estuvimos viendo todos los pasos que algunas personas en ese entonces hicieron. Oyeron la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que la palabra convirtió, ¿qué? Fe. Porque el oír viene por oír la palabra, la fe viene por oír la palabra del Señor. Y luego miramos que hubo arrepentimiento, ¿verdad? Confesión, y luego un bautismo. Esto es lo que vemos nosotros aquí en estos versículos. Y lo vengo a demostrar para que ustedes miren que en ocasiones no se va a mencionar detalle por detalle, pero tenemos que llegar a la misma conclusión, porque si no llegamos a la misma conclusión, entonces lo estamos contradiciendo y el texto nos está enseñando mentira, y no es así. Dice Tito, capítulo 1, versículo 3, que Dios no es mentiroso. Entonces, miramos nosotros que esta gente obedeció el Evangelio, y el favor de Dios fue de que les perdonó el pecado, sus pecados fueron perdonados, ellos fueron añadidos a la iglesia, y en este caso es la iglesia de Antioquía. ¿Que no es así? Todo esto es lo que pasó. Pero algo interesante aquí, noten que no fue el predicador quien les predicó el Evangelio. No fueron los apóstoles quienes predicó el Evangelio. No fue ningún líder de la iglesia quien les predicó el Evangelio. Sino que el versículo 19 claramente nos dice quién fue el que predicó, o quiénes fueron los que predicaron el Evangelio. Aquellos que fueron esparcidos a consecuencia de la persecución que hubo a causa de que Esteban. Esos fueron miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos esto, hermanos, no solamente miramos, miren, miramos una preparación de miembros, pero luego tenemos que investigar las preguntas. ¿Quién o quiénes instruyeron a esta gente? ¿Cómo y cuándo fueron instruidos esta gente? ¿Qué tipo de currículum recibieron esta gente? Ven como uno viene a... Se mira la preparación de los miembros. Ellos sabían el plan de salvación. Ellos sabían lo suficiente para poder convertir a un incrédulo. Y no estamos hablando de líderes, no estamos hablando de predicadores, no estamos hablando nada de eso, sino que simplemente miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Pero tras esto, ¿verdad? Miramos nosotros lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, ¿verdad? Que el Señor constituyó algunos que, dice, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Entonces, miramos detrás, y así se va yendo. Esto es lo que se le nombra un razonamiento, inductive reasoning en inglés. Trata de lo general al punto. Para que miremos nosotros todo lo que está detrás de acá, ¿verdad? Para que miremos
¿Cómo vino a ser el establecimiento de la iglesia en Antioquía? ¿Cómo se llevó a cabo? Noten todas las preparaciones que se hubo concerniente a esto para que viniese a prepararse la iglesia o establecerse la iglesia de Antioquía. Aquí nomás vemos que fue saturada con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Es todo. Pero no de lo que se está omitiendo y lo cual ocurrió para que esto llevara a cabo. ¿Ok? Ahora, este es el versículo 19. Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? ¿Con qué tantos miembros empezó la iglesia de Cristo en la ciudad de Antioquía? ¿Con qué tantos miembros? Versículo 20 dice eso. Un gran número. Un gran número. Un gran número. Solo que no sabemos la membresía de la iglesia, ¿verdad? Solamente un gran número. Creyeron, dice. Pueden ser 100, pueden ser 50, pueden ser 25. Pero hubo, noten, se predicó y un gran número creyeron. Ya fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Eso es lo que habla Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y claro, ¿verdad? Que Colosenses 1, 13. ¿Ok? Fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Solo que ya tenemos un número de personas. Y noten de que aquí, hermano, estamos viendo las etapas de crecimiento de una congregación. ¿Ok? Las etapas de crecimiento de una congregación, ¿verdad? La primera es que el evangelismo, ¿verdad? Es la primera etapa. Y luego, después del evangelismo, viene que la confirmación. Y esto es lo que miramos en la pregunta número 3. Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó de que gran número de personas habían obedecido el evangelio en Antioquía, ¿a quién mandaron? A Bernabé. ¿Quién es Bernabé? ¿Mande? Anduvo con Pablo en el primer día que se sanó. Ok. Pero antes de eso, Hechos 4:36, ¿qué dice? ¿Quién era Bernabé? Y José, un levita natural de Chipre, al que también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de la consolación. Hijo de la consolación. Es interesante que cuando uno hace un estudio lexicográfico de la palabra exhortación o consolación, es la palabra paraklesis, que quiere decir una persona que anima, que amonesta y que viene a enforzar o a hacer más maduro. 3 cosas: animar, establecer o esforzar y venir a madurar. 3 cosas que se refiere a esa palabra de consolación. Entonces, Bernabé fue una persona que Dios utilizó para mandar a las congregaciones, para animar, para establecer y madurar. Y me pongo a pensar, bueno, estaba en Jerusalén y Bernabé tuvo que ver algo en el establecimiento o en la madurez de la congregación en Jerusalén, porque el nombre lo indica. Pero ya que había terminado su trabajo aquí, entonces miramos que lo envía para Antioquía. Y Bernabé entonces va y trae ¿a quién? A Pablo de Tarso, ¿verdad? Ya son 2. Noten, apóstol y maestro. Aunque también se le nombra, ¿verdad? En Hechos 14:4, apóstol de la iglesia, pero es uno que fue enviado de la iglesia, ¿verdad? Pero un maestro, un apóstol.
Y noten, aquí dice gran número, la primera etapa. Y el segundo, este gran número fue que fue animado, fue establecido y fue madurado. Esto es lo que se lleva a cabo en la confirmación, la segunda etapa de un crecimiento en una congregación. Ahora, ¿qué tanto tiempo se lleva? ¿Qué tanto tiempo se llevó aquí, en la primera etapa? A lo mejor en ese momento se predicó la palabra y inmediatamente el gran número vinieron a obedecer. Posiblemente no se llevó mucho tiempo, pero ya entra en la confirmación y esta etapa se lleva un poquito más de tiempo. Aquí menciona que se llevó ¿qué tanto? Un año. ¿Que no es así? Un año. Pero vuelvo a repetir, para que exista una animación, establecimiento y madurez, se necesitan personas que saben lo que están haciendo en su forma de enseñar, en su forma de instruir, que tienen enfoque, ¿verdad? El plan de Dios para llevar a este grupo, ¿verdad? A donde los quiere Dios para la tercera etapa. ¿Ok? Y no usualmente se lleva un año. Yo les voy a enseñar a través de nuestro estudio de hecho, ¿verdad? Que hay otros lugares, por ejemplo, en la región de Galacia, donde vamos a entrar ahorita, ¿se llevó qué tantos años? 2 y medio. En la cuestión de Jerusalén, que era la iglesia anteriormente a esta, que no se llevó. Ya estamos viendo de unos 5 a 6 años en Hechos capítulo 11, en donde dice que ya tenían ancianos, 5 o 6 años. Quiere decir que se llevó todo este tiempo para llegar para venir de aquí a acá. No lo sé. Pero lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Que habla de 5 a 6 años en la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Antioquía 1 año. Posiblemente fue 1 año en la iglesia de Jerusalén. Pero toca la casualidad que en Hechos capítulo 11, ya que han pasado 5 o 6 años, se habla de eso. No lo sabemos. Y no puedo decir con certeza, ¿verdad?, de que eso es así. Pero mi punto es esto, que aquí hay una variedad de tiempo que se lleva para poder confirmar. Pero se necesitan hombres de consolación, hombres capacitados para poder entrenar, madurar, animar. Porque después de esto, ¿verdad?, ya viene ¿qué? Viene la organización, ¿que no es así? Viene la organización en las etapas. Aquí es cuando ya se eligen sus ancianos, personas que ya vengan a tomar el control sobre la congregación y ya entonces siga la siguiente etapa, que es la etapa de perfección, madurez. Pero es lo que pasó aquí. Y Bernabé y Pablo fueron personas que el Señor utilizó en estas etapas para poder entrenarnos. Y noten cómo se viene a identificar a la iglesia, porque esa es la tercera pregunta. ¿Que no es así? ¿O es la cuarta? ¿Qué es la cuarta pregunta? Después que llegó aquí en Jerusalén, habían enviado. ¿Qué ocurrió en la congregación? Que claramente se ve la gracia de Dios sobre la iglesia de Cristo en la tierra, según los versículos 22 al 24 del capítulo 11 de Hechos. Entonces, ¿a quién fue y trajo, verdad? Es la pregunta 4. Ayúdenme, hermano, no te pongan ahí como que... Aquí está, dice, después, fíjense la pregunta. Después que llegó, ¿a quién Jerusalén había enviado? Ahorita se los digo, no. Pregunta número 4. Después de enviaron como decían. Sí, fue Bernabé. ¿Quién se congregó 1 año? Bueno, fue Pablo, ya hablamos de eso.
Pregunta número 6, por favor, no nos digo hechos y enumeren las palabras. Ok, estamos en el 6. Estamos en el 6. Enumeren la manera en cómo, ya cuando estamos en pregunta 4 y 5, habla de Bernabé, habla de Pablo, que es lo que se llevó, ¿verdad? Un año, ya hablamos todo eso. ¿Sí? Sí. Ok. Estamos en la pregunta número 6 ahora, ya pasé hasta 6. Noten cómo se describen los miembros de la iglesia en Antioquía. ¿Cómo los describe? Cristianos. Bueno, primeramente está la palabra iglesia, ¿verdad? Y luego está la palabra discípulos. Y luego la palabra cristianos. Es interesante, ¿verdad? ¿Ven las tres palabras ahí? Así es como se describe la membresía, ya no Bernabé y Pablo, sino que la membresía. Y noten cómo lo describe. Iglesia, el cuerpo de los redimidos. Es la palabra eclesias, ¿verdad? Iglesias. Y los lexicógrafos dicen que es el cuerpo de los redimidos. Hechos 2:47. Pero un discípulo, la palabra que se usa ahí, hermano, según los lexicógrafos, la describen de esta manera. Una persona que está aprendiendo. Una persona que está en sus primeras etapas de aprendizaje. Un estudiante. Un estudiante. Y es interesante porque aquí, hermano, es lo que tiene que ser estudiante. Y es lo que está describiendo. Y en un estudiante, para que pueda sobresalir en la materia que está estudiando, ¿qué tiene que hacer? Primeramente, bueno, hoy en día si comparamos con uno que va al colegio, ¿verdad? Tienen que ir a pagar su tuition, ¿verdad? Con dinero. Y bueno, aquí no paga nada gratis. Pero luego él tiene que comprar ¿qué? Los libros de la clase, ¿verdad? Y luego tiene que leer los libros de la clase. Tiene que estudiarlos. Y tiene que haber un deseo en el discípulo de querer aprender. Va a su clase, ¿verdad? Va preparado. Va con papel, con pluma, va con todo. Ahora, ¿verdad? Es la computadora, si el profesor lo permite. La computadora, ahí. Llega ahí, ¿verdad? Y tiene ahí su mesita. Abre su computadora, prepara su papel, abre su libro que están estudiando, y ha leído todo lo que el profesor le había dicho que leyeran, porque ahí, ya cuando vamos al colegio, hermano, ya todo depende del estudiante. Ya no es como en la escuela, ¿verdad? Que el maestro hace todo. En el colegio el estudiante hace todo. Y cuando usted va a clase, solamente te da una repetición de lo que usted ha leído. Y si usted tiene alguna pregunta, levanta la mano y le pregunta al profesor. Y el profesor le trata de explicar la mejor manera posible. Es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, si usted es estudiante, un discípulo del Señor, déjeme ver su papel. Déjeme ver su pluma o su lápiz. Déjeme ver su libro de estudio. Es interesante que la mayoría de nosotros no tenemos ni Biblia, no tenemos ninguna Biblia que podemos decir ni Biblia. Una Biblia donde está marcada. No la tenemos. Venimos y aquí, para mí, hermanos, que la congregación no debe tener allá afuera un banquito donde hay Biblias. Usted debe traer su propia Biblia. Y si las tiene, son para los visitantes. Eso es lo que es un discípulo. Desea el interés de estudiar, de querer prepararse. Y ya el cristiano es un seguidor de Cristo. Uno que sigue a Cristo. Y uno que sigue a Cristo ya entiende completamente todo lo que su maestro quiere que haga. Todo. Lo difícil es ponerlo en práctica en su vida. Jesucristo le dijo a sus discípulos: me oyes, pero no haces lo que digo.
¿Recuerdan eso? Me oyen, pero no hacen lo que yo digo, lo que escuchan. Es como cuando dice, hermano, este pueblo del hábil me honra, pero su corazón. Así es. Cuando dicen muchos están aquí, pero pocos los escogidos, o sea que muchos vienen como por venir como costumbre y otros vienen a querer aprender como discípulos. Así es, hermano. Y venimos para estudiar, tanto en la clase, ¿verdad?, como en el sermón. Y claro, ¿verdad?, que no tenemos tiempo para enseñar todo. Pero por lo menos lo que se enseña, ¿verdad?, se da oportunidad para que hagan preguntas, para que crezcan. Y la palabra cristiano aquí es donde se usa por primera vez. Dice que por primera vez fueron llamados cristianos. Y sabían que esto no fue algo por coherencia, ¿verdad?, sino que fue algo profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías 62, versículo 2, una profecía dice que al pueblo de Dios Dios iba a dar un nombre nuevo. Entonces ahí tenemos ya una explicación más detallada sobre esto. Este nombre no se los dio el ser humano, se los dio Dios. Y quizás fue expresado por palabra de un ser humano, pero vino de Dios. Dios es el que dio un nombre nuevo. Cristianos, seguidores de Cristo. Lo vuelvo a repetir en Isaías capítulo 65, me parece, versículo 14 y 15 por ahí. Una profecía de que se van a llamar cristianos. Solo que noten cómo se describe a la iglesia. Y estos dos nombres, bueno, esto en particular, ¿verdad?, describe esta etapa de aquí. Un discípulo aquí es donde aprende. Y noten, ya cuando venimos aquí, ¿verdad?, ya es una organización en donde ya se vienen a elegir sus líderes y ya se viene a establecer el trabajo, ya de poner en práctica lo que uno ha aprendido. Y aquí ya se está dando vuelta la iglesia, ¿me entiendes?, para regresar al principio. Y ya cuando da vuelo la iglesia, ya cuando comienza a hacer esto, ¿verdad?, ya estas etapas se están demostrando en la iglesia con frecuencia. Por eso es que hay clases para recién convertidos. Por eso que hay clases de niños, clases de todo tipo, ¿verdad?, porque es un entrenamiento que se quiere llegar a este punto. Pero aquí lo tenemos ya dividido en sus partes. Pregunta o comentario, hermanos. Pregunta número 7, ¿qué dice? Según los versículos 1 al 5 del capítulo 12 de Hechos, ¿a quién mandó matar el rey Herodes y cuál fue la razón? Fácil, ¿verdad? Facilísimo. A Jacobo. ¿Pero qué es Jacobo? ¿Por qué hay varios Jacobos? ¿Sería el Jacobo que escribió la carta de Santiago? ¿Por qué no? Porque Jacobo, el Santiago es el hermano del Señor, ¿no? Ok, es el hermano del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 55, ahí lo encuentra ese nombre. Era el hermano de Jesucristo y no fue ese Jacobo quien mataron. Pero cuando uno lee Marcos capítulo 10, ahí se habla de un Jacob, ¿verdad? ¿Hermano de quién? De Juan. A él fue el que mataron. Y estos dos hermanos eran conocidos como ¿qué? Hijos del trueno. Hijos del trueno. Porque, como dicen en inglés, they were straight shooters. No andaban con que a Shepa le da calambre, ellos le iban a decir lo que era realmente la situación. Por eso cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan, ¿verdad?, y que la gente no quiso escuchar, en Lucas capítulo 9, ¿qué le dice Jesucristo? Que ellos sabían de qué espíritu eran, ¿verdad? Porque ellos eran personas que querían las cosas hechas correctamente. Bueno, a este Jacob fue el que mató. Y luego el versículo, y luego la pregunta número 9, ¿qué dice? Describe la muerte de Herodes. 8. Ya le brinqué, ¿verdad?
¿Qué ocurrió con Pedro según los versículos ¿Por qué mataron siguientes? a Jacobo, hermano? ¿Mande? ¿Por qué lo mataron? ¿Porque hablaba de Cristo? Hablaba ¿Era de Cristo. cristiano? Varias veces amonestaron a los apóstoles que no anduvieran hablando en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan cuando en una ocasión dijo que no impunieran la sangre de Cristo sobre ellos? Y otra ocasión dijeron, ustedes ya han saturado a toda la ciudad con el Evangelio, con la predicación. Solo que las personas encargadas en aquel entonces no querían que se hablara de Jesucristo. Pero los apóstoles varias veces dijeron, ¿verdad? Es menester que obedezcamos al Señor y no a los hombres. Y por eso fueron puestos en la cárcel. Y miramos nosotros para demostrar a los demás cristianos cómo es que el terrorista viene a imponer miedo en el resto de la gente. Lo deja, viene a cortar la cabeza, ¿verdad? Y andamos todos temblando, ¿verdad? Es la manera en cómo se puede inyectar miedo en el resto de los seguidores. Y es lo que hicieron con Jacob. Lo mataron para que así pudiera dar miedo a los cristianos, para que no siguieran adelante. Pero Pedro también estaba en la... ¿Mande? Mataron una espada, ¿verdad? Una espada, dice. Y fue cuando cancelaron a Pedro también. Sí. ¿Verdad? Hermano, pero sí dice se... ellos mataron por espada. ¿Verdad que sí? Porque dice ellos mataron por espada. Pero sí se dispersaron, pero ¿Mande? no para irse a esconder, se dispersaron para ir a hablar la palabra del Señor a todos. Sí, pero Pedro como que estaba en un trance, hermano, ¿verdad? Porque dice que después de que ya lo sacó el ángel de todos estos lugares, ¿verdad? Como que ya volvió en sí. ¿Y a dónde fue? A la casa de María, ¿verdad? Pero era María quien, la madre de quién? De Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el cual después la ha llevado en el primer viaje misionero. A esa casa fueron. Y ahí estaba la iglesia reuniéndose, y noten, la iglesia estaba orando fervientemente, sin cesar, estaba orando. Solo que eso fue lo que ocurrió. Un ángel vino a la cárcel y se llevó a Pedro y lo sacó fuera del peligro, y luego fue a la casa donde estaban los discípulos. Cuando se dio cuenta Herodes, entonces miramos nosotros que puso a muerte a los guardas, porque así era la costumbre. Después de que los cuestionó, los puso a muerte. Y alguien vino y le dijo al rey, Pedro está predicando la palabra, él está ya predicando. Pero luego miramos nosotros que el Señor se encargó, ¿verdad? Sí. Y es interesante todo esto, ¿me entiendes? Yo realmente no puedo decir, hermanos, exactamente cuando Dios se ha encargado de ciertas cosas, porque cierta persona o ciertas personas han hecho algo en contra de sus hijos. Pero lo que sí les puedo decir es de que Dios se encarga. Dios se encarga de eso. Pero no puedo decir exactamente, bueno, eso fue obra del Señor. Pero Dios ha prometido que estará con nosotros y que Él peleará con nosotros, que nos hará de proteger a nosotros. Y en este caso lo vemos con Pedro. Y Herodes, ¿verdad?, creyéndose algo grande, vino a espiar, ¿verdad?, y vino a hacer comida de gusanos. Fue muerto, puesto a muerte. Y miramos que el Señor se encargó de ello. Y esta es la pregunta número 8, 9. Y la contestación de la pregunta número 10. ¿Qué ocurrió después de los eventos anteriores? ¿Qué ocurrió? La palabra del Señor crecía y se multiplicó. La palabra del Señor creció, hermanos. Y noten de que en todo esto vemos nosotros que Dios está encargado de todo. ¿Qué fue la primera cosa que Dios le prometió al pueblo de Israel? Los trajo hasta el río Jordán, listos para cruzar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que le dijo Dios al pueblo? Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. No tengan miedo, no tengan miedo. Yo estaré con ustedes. Yo pelearé sus peleas. Lo único que Dios pide, hermanos, que les
fiel a Él, que le obedezcamos y Él se va a encargar de todo lo demás. Y cuando algo ocurre en nuestra vida, téngalo por cierto de que Dios se encargará de esto. Por eso es que dice Dios, por medio del apóstol Pablo, no tomen venganza, dice, porque la venganza es de quién? Es de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante, dice, en lo que es concerniente a usted, trate de vivir en paz con todo hombre. Trate de vivir en paz con todo hombre. Ahora, yo sé bien que en ocasiones va a ser imposible, pero trate de vivir en paz. Dice Dios, yo me encargo de lo demás. Y cuando algo nos ocurre en nuestra vida, hay que encomendárselo a Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo hacía? Jesucristo, Marcos 1:35, se levantaba muy temprano en la mañana para ir en oración. ¿Y qué creen ustedes que oraba Jesucristo? En una ocasión, colgando la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni a sus propios enemigos que lo llevaron a la cruz, le dice Jesucristo, mátalos. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se lo encomendó al Padre. Entonces, para decirle al Padre, Padre, tú haz con ellos como tú bien quieras. Pero lo que nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. Debemos de dejar que el Señor se encargue de las cosas de nuestra vida. Ahora, ¿cuándo habrá de ocurrir? Yo no le puedo decir. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no le puedo decir. Pero lo que sí le puedo decir con certeza, Dios se va a encargar de ello. Y nosotros seremos exaltados. Hay que humillarnos para ser exaltados. Entonces, en conclusión, hemos visto la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue una congregación en donde la palabra del Señor o el favor de Dios se vio que fue saturado. Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26 habla de esto. La iglesia de Antioquía fue una congregación en donde miramos nosotros la misericordia de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30 nos habla de eso. La iglesia de Antioquía fue en donde se puede ver la imparcialidad, la comunión uno con el otro. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y la iglesia de Antioquía fue una iglesia en donde se puede ver que fue una iglesia misionera. Versículos 1 al 3, el capítulo 13. Es en donde podemos ver nosotros algunas etapas de crecimiento en la iglesia del Señor. Y podemos ver nosotros la etapa del evangelismo, la etapa de confirmación o exaltación. Y luego, claro, ¿verdad? Ya miramos nosotros en Hechos capítulo 13, versículo 1, ya un tipo de organización en la iglesia de Antioquía. Aunque no menciona ancianos, pero acepto yo, ¿verdad?, de que esa congregación ya iba al punto de establecer una organización bíblica, aunque no lo mencione en ese momento. Pero miramos nosotros que así es, en cómo se demuestra en otros versículos concernientes a las etapas de crecimiento. Pregunta o comentario. Todo está entendido. ¿Mande? Todo está entendido, está muy claro. All right. Que Dios nos bendiga. Vamos a tomar un receso y regresamos después del receso. Gracias.